Bueno, compañeros, bienvenidos al próximo taller de trabajo Formalidad de los recursos versus Derecho de defensa. Como vamos un poco con retraso, no me voy a extender muchísimo en las presentaciones, pues porque aquí en realidad lo que importa es lo que nos van a contar nuestros ponentes y no tanto su experiencia profesional y curricular, que desde luego la podéis consultar en internet y que, bueno, seguro que es estupenda. Entonces, sin más preámbulos, voy a explicaros quiénes son nuestros próximos ponentes. En primer lugar, Miguel Guerra es licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en procesal civil, contencioso administrativo y derecho constitucional. Es abogado en ejercicio en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III. Es director del producto SEPIN Proceso Civil y codirector del producto SEPIN Tráfico. Es letrado de la Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional, de la UNED. Y autor de innumerables artículos y publicaciones y autor también en el blog SEPIN del Proceso Civil. En segundo lugar tenemos a María Teresa Manga, que es jueza sustituta en Ponferrada. En La Bañeza en este momento. Vale. La Bañeza. Y ha asistido a innumerables cursos de formación en la materia, también ha hecho varias ponencias y sin más preámbulos, pues adelante, por favor, iluminadnos. Muchas gracias. Yo me voy a levantar, creo que es más cómodo de saber todo. En primer lugar, agradecer al CEAF la invitación para estar aquí con todos vosotros. Os voy a tutear porque además os veo todos tan jóvenes, yo soy más viejo y yo creo que, he estado ya 3 veces en el CEAF, me parece que esta es la tercera en el Congreso Nacional, me acuerdo, en San Sebastián, y ahora venía a Coruña, pues la verdad es que he venido con otras conferencias y, agradecerla, reiterar el agradecimiento, ¿no? Yo os voy a hablar de un tema que es curioso, vosotros y muchos sois abogados jóvenes, que es el problema del acceso a los recursos, ¿no? Y qué está pasando en España, porque verdaderamente considero que hay un problema de cara a la restricción que nos estamos enfrentando constantemente con los recursos. Y también me voy a centrar mucho también en la parte de casación, quizás seáis más jóvenes y es más difícil que llevéis casaciones, pero también es un tema muy interesante lo que está pasando, ¿no? Y para que no sea, como yo oí la palabra taller, digo, vamos a hacer algo original. Entonces lo que os iba a plantear, porque voy a intentar ser súper breve, es, una vez que yo haya expuesto, os voy a animar para que participéis en un Kahoot, que no sé si sabéis lo que es, pero es una encuesta interactiva en la cual vamos a ver si hemos aprendido algo de lo que yo he expuesto, con lo cual os voy a pedir luego, y además habrá premio para los ganadores, que por supuesto SEPIN, luego me dais mi correo electrónico, me lo mandáis y os mandaremos un premio a los 3 que resultéis ganadores del sistema, que luego voy a explicar que es muy sencillito y con vuestro móvil podéis participar todos en un segundo, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, fijaros lo que es para mí los recursos. Yo me lo guiso, yo me lo como. El derecho al recurso de la perspectiva constitucional. Ahora vamos a ver, yo no sé si habéis puesto algún amparo alguna vez, pero desde luego mi absoluto consejo, y ahora vamos a ver las estadísticas, es que os lo planteéis. ¿Por qué? Porque quizás el abogado piensa en el derecho al recurso de una perspectiva distinta de la que tienen los tribunales de justicia y desde luego de la perspectiva distinta que tiene el Tribunal Constitucional en cuanto al acceso al recurso que os voy a explicar. Por eso amparo para mí ya no es un recurso, es solamente un bonito nombre de mujer. Porque cuando veamos ahora la estadística vais a ver que el recurso de amparo ha desaparecido en la práctica de nuestro ordenamiento jurídico y es un problema muy serio que quizás hay que denunciar en foros como este. En tercer lugar, os voy a plantear qué está pasando con las apelaciones. Para mí esto, y lo siento por los antitaurinos, pero están matando al toro de Lidia. Las apelaciones están desapareciendo y no nos estamos dando cuenta. Se están poniendo cada reforma que hay una restricción a la apelación, como luego veremos. En cuarto lugar, ¿cómo atravesar el muro? Os gustan las series, pero desde luego atravesar el muro y acceder a casación es muy, muy, muy difícil porque hay unos señores que se reúnen en la sala primero, lo digo con todo el cariño del mundo, pero han decidido que la casación, o quizá los abogados no hemos entendido bien lo que es el recurso de casación. Lo que no es normal es el número de inadmisiones que se producen en la sala primera del Tribunal Supremo, porque o los 120.000 abogados españoles no tenemos ni idea o realmente hay un problema. Es verdad que hay interpretaciones que rozan un poco, no diré la legalidad, pero sí rozan un poco el espíritu del legislador y hay una dicotomía entre lo que está haciendo el legislador y lo que está haciendo la sala primera. No escriba mucho, que me aburro.
Ahora lo veremos, nos están limitando, hay que aprender, vamos a empezar a hacer escritos como formularios y esto va hacia adelante y no lo para nadie. Hemos empezado con la casación y lo vais a experimentar seguramente dentro de 5 o 10 años, si somos jóvenes, en todos los escritos que presentemos. Nos van a meter limitaciones en la extensión de los escritos. No puede ser, los corta y pega, los escritos que estamos asistiendo de cientos de folios, a sus señorías los tienen hartos y hay que tenerlo en la cabeza. Y el primero ha sido el Supremo. Vamos a ver las limitaciones que nos han metido en la casación civil o las limitaciones que nos han metido en la casación contenciosa. ¿Y esto afecta al derecho de defensa o no afecta al derecho de defensa? Pues ahí os dejo el planteamiento. Se siente. Tradicionalmente hemos pensado que los defectos formales son subsanables, que cuando presentamos escritos, los recursos, los defectos formales o determinados defectos van a ser subsanables, vamos a ver que no. Y va hoy al más grave de todos, que es la omisión del traslado de copias, que ha generado miles de inadmisiones de recursos de abogados que no se han coordinado con el procurador, ha habido un problema y desde luego la falta de traslado de copias es un defecto insubsanable con lo que eso significó, ¿no? Y por último, la bolsa a la vida. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional al final reaccionó, pero estamos asistiendo en el derecho al acceso al recurso en limitaciones cuantitativamente económicas que son muy importantes. Es decir, la tasa es el ejemplo, y lo sabéis y lo hemos vivido todos, hasta que llegó el Constitucional, o el depósito, que la exposición de motivos llega a decir que recurrimos para dilatar la justicia, cosa que un legislador imputa a los abogados que recurrimos para dilatar la justicia y con ánimos dilatorios a mí me parece muy grave. Vamos a entrar en ello, ¿no? Quizás el primer problema es que no tenemos una buena conceptuación de lo que es el derecho al recurso. Mirad, cuando vamos a recurrir nos pensamos que tenemos siempre el derecho al recurso y el Constitucional ha dicho que no. Y hay que tenerlo siempre en la cabeza. Hay muchísima jurisprudencia constitucional diciendo que el acceso al recurso no es lo mismo que el acceso a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Pues porque en la instancia está muy reforzado, pero en el derecho al recurso no está así. No hay un derecho constitucional al recurso, salvo en materia penal, que la doble instancia tiene que ser garantizada. Y eso lo ha consagrado toda la normativa y toda la jurisprudencia europea, internacional. Es decir, en materia civil, si el legislador mañana dice que los ordinarios no tienen recursos, no hay recursos y nos aguantamos todos, con las consecuencias que ello puede suponer, ¿no? Bueno, por lo tanto, es una configuración del legislador. Y además, encima, los recursos pueden estar sujetos a un montón de requisitos que condicionen la admisibilidad. Y eso no afecta a la tutela judicial efectiva. O sea, si el legislador dice que hay que hacer un escrito de 25 folios, lo dice el legislador y nos aguantamos. Si lo dice una sala, nos aguantamos. Es decir, los requisitos de admisibilidad del recurso pueden ser condicionantes de su admisibilidad, aunque eso lo ha suavizado un poquito el Tribunal Constitucional. Y desde luego ha convalidado todos los acuerdos interpretativos del Supremo, todos los acuerdos de la Sala Tercera, de la Sala Primera, con lo cual es una cosa que hay que tener en la cabeza. Bueno, ¿qué dice el Constitucional? El Constitucional viene a decir, mire usted, cuando hay una irregularidad en un recurso, cuando hay un defecto en un recurso, hay que ponderar qué tipo de defecto es y una serie de valores, ¿no? La entidad del defecto, hombre, no es lo mismo una falta de identificación del procedimiento, un error en el procedimiento, que no poner ni siquiera el nombre del abogado del procurador. No es lo mismo que no lo firme o que no se identifique, o no es lo mismo que esté mal hecho, haya un problema en la identificación de las partes y se deduce el resto del escrito. También es importante la omisión del requisito. ¿Qué finalidad persigue el legislador cuando diseña el requisito? Porque en el traslado de copias, por ejemplo, lo que diseñó es la celeridad, ¿no? Claro, si los procuradores entre sí no trasladan copias, ¿eso ya es motivo suficiente para inadmitir? Pues al final han dicho que sí. En tercer lugar, bueno, la trascendencia, ¿no? Las garantías procesales de las partes. Es decir, lo que no puede ser es que al permitir subsanar a una de las partes, la otra parte pierda posibilidades alegatorias y defensivas. Por eso muchos jueces o muchas audiencias abren un trámite de traslado, un trámite de audiencia a la otra parte que no existe en la ley. Y tenemos ejemplos clarísimos en las cláusulas abusivas. Evidentemente, si apreciamos el oficio una cláusula abusiva, que no está previsto, pero lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay que abrir un trámite de alegaciones a la otra parte a ver qué dice. Por lo tanto, si no lo hacemos así, pues tenemos un problema, ¿no? También vamos a valorar el grado de diligencia de la parte, cómo ha cumplido, cómo no ha cumplido. Acordaros que la indefensión no puede ser imputable a la propia parte que recurre. El incumplimiento de los plazos para subsanar, el incumplimiento del trámite que te concede, evidentemente no conlleva indefensión, porque es imputable a la propia parte. Mirad, el amparo, primer gran problema. Fijaros porque son estadísticas del propio Tribunal Constitucional. A mí me parece muy grave, y creo que hay que denunciarlo en estos foros, que en el año 2017 hubo 6.183 resoluciones de amparo, de las cuales 5.690 fueron de inadmisión. Es decir, el amparo ha desaparecido del ordenamiento procesal español. Vais a recurrir, yo he metido 3 amparos en mi vida, los 3 me los han inadmitido, y os aseguro que me he molestado en intentar justificar la trascendencia constitucional. He intentado currármelo, pero la realidad
es que el Tribunal Constitucional solamente dictó en el año, son estadísticas de ellos, 53 sentencias que estimaron. Solamente ha habido 53 vulneraciones de tutela judicial efectiva en todo el país en ese año, que justificara que el Tribunal Constitucional entrara en el fondo del asunto. Porque los números son alarmantes, 5.690. Hablando con letrados del Constitucional siempre te dicen, hombre, ahora trabajamos muchísimo con los recursos de inconstitucionalidad. No es que no queramos trabajar, no, tenemos muchísimos recursos de inconstitucionalidad, muchísimas cuestiones, bueno, pues que desaparezca el amparo, o que se atribuya el amparo a una sala del Supremo, ¿no? Pero es un problema real. Es un problema real de cara al ejercicio, porque habrá que valorar si acudimos al amparo. Los datos son escalofriantes, da miedo, pero además esta estadística no es del 2017, es del 2017, pero si os voy al 2016 es igual, y si os voy... Ojo a esa palabra, la trascendencia constitucional. Yo lo identificaría, hay que convencer al Constitucional de que nuestro asunto, hay que olvidarse, cuando vamos al Constitucional y Supremo hay que olvidarse de nuestro asunto. Hay que pensar en que ese asunto va a resolver las cosas para los demás. Hay que justificarle la posición para que actúe, si no, no lo vamos a conseguir. Mirar la apelación. Me centro sobre todo en la civil, porque yo soy civilista, además habéis tenido transparencia de penal, pero mirar lo que ha pasado con la apelación civil. Insisto, es un toro al cual le van dando palos. A ver si acabamos con él, ¿no? Cuanto antes mejor. Primer palo. Nos metieron el depósito, que bueno, 50 euros no disuade a nadie de apelar. Pero cuidado, si es una apelación contra un auto, a lo mejor. Y luego nos lo pueden devolver, pero en principio fue el primer palo. El segundo palo que le metieron fue la tasa. Era una barbaridad los 800 euros de tasa para apelar. Una auténtica barbaridad, más el variable. Y que encima estiman el recurso y no te devuelven la tasa, que ese es otro tema. O sea, si estimado el recurso se lo queda Hacienda, ¿no? O sea, que estamos sufragando todo, ¿no? Oiga usted, y encima que me han dado la razón, por lo menos, métale usted en las costas, ¿no? Y tuvimos que esperar hasta que se metió en las costas. Y reformaron, lo metieron. Pero fue una puntillita. Segundo palo a la apelación. Fijaros qué importante es que todos los pleitos de costas, todas las impugnaciones de las tasaciones de costas, no cabe apelación. Lo sabéis por experiencia. En las costas decidimos a veces intereses tan importantes como el pleito principal. Es decir, la condena en costas es una de las cosas que nos preocupa a todos los abogados y resulta que lo resuelve el secretario con un recurso de revisión ante el juez y luego ya no hay segunda instancia. Se han convertido los juzgados en reinos de taifas, cada juzgado tiene su criterio de costas y esto no se unifica ya por las audiencias. Y es un problema. Ahí está. Pero es que si vamos a otros procedimientos, mirad la minuta y la jura. La minuta y la jura me parece una auténtica barbaridad y con todo el cariño a los letrados de la Administración de Justicia. Pero que lo resuelva el letrado de la Administración de Justicia sin recurso. Oiga, ¿y esto no afecta al derecho de defensa? ¿Y esto no es función jurisdiccional? ¿Una jura, una minuta? Hombre, se me puede decir, bueno, no produce cosa juzgada, es esto un procedimiento después para volver a discutirlo. Pero, ¿hasta qué punto una decisión de minuta o de jura 34 y 35 de la Ley de Procedimiento Civil son irrecurribles? Esto no afecta al derecho de defensa. Pero es que el martes salió la reforma de los ocupas. No sé si la habéis visto. La reforma de los ocupas, cuando se dicta un auto y no se presenta título, el título no es suficiente, se dicta un auto, lanzamiento de los ocupas, y ese auto, dice la ley en la nueva reforma del martes, que es irrecurrible. O sea que, literalmente, si un juez de primera instancia le presentan el juicio verbal de retener y recurrir a la posesión contra un ocupa, y el ocupa presenta un título, y el juzgador considera que el título no es bastante, lo dice así, se dicta un auto irrecurrible. Otra vez nos hemos cargado el derecho al recurso. Pero es que llego más lejos. Hubo una propuesta legislativa de cargarse la apelación en todos los sumarios. Y afortunadamente los abogados nos dimos cuenta en la tramitación parlamentaria, lo denunciamos, y lo que ¿os imagináis todos los desahucios sin apelación? Todos los verbales sumarios sin apelación. Pues estuvo ahí, Entonces, ¿hasta qué punto están quitando las apelaciones? Yo cada vez que hay una reforma, lo primero que miro, ¿es apelable? ¿Cabe recurso? No, porque ya me temo lo peor. No va a caber recurso. Y desde luego el civil me da muchísimo miedo. Y luego el tercio de muerte. El tercio de muerte fue la reforma del 455. Mire usted, señor legislador, a usted a lo mejor 3.000 euros, pues no le parece dinero. Pero es el sueldo son 3 meses de sueldo de muchas personas de este país. Por tanto, que no quepa apelación y que luego encima las sentencias se consideren de órgano unipersonal y no cabe casación, es decir, pero bueno, vamos a ver, nos van eliminando uno tras otro todos los recursos. Y el miedo ya total y el derecho de defensa en el acceso al recurso lo encontramos en la ejecución. Mira, en ejecución, en SEPIN, en la editorial, tenemos encuestas, tenemos de todo, porque en ejecución están eliminando también el derecho al recurso. Porque en ejecución, ¿qué hace la mayoría de los juzgados? Decir que el 562 es una regla especial, que por lo tanto los autos que se dictan en ejecución, da igual que sean definitivos o no definitivos, que tienen que tener prevista la apelación. Y si no tienen prevista la apelación, no cabe apelación. Con lo cual, decisiones importantísimas en ejecución no llegan a apelación.
Solo llega al final la denegación del despacho de ejecución y la oposición. Y muchas resoluciones en fase ejecutiva tampoco tienen recurso. Oiga, eso no me afecta al derecho de defensa. Si pensamos encima que toda la fase ejecutiva civil se resuelve por auto y que el auto, si cabe apelación, luego encima no cabe casación, pues tenemos que no hay unificación del Tribunal Supremo en materia ejecutoria. ¿Eso no afecta al derecho de defensa? Yo me lo cuestiono. El muro. ¿Y esto qué es? El muro de la casación. Hay una serie de señores, la Guardia de la Noche que está ahí, que son esos 13 magistrados del Tribunal Supremo que han decidido que no vamos a llegar jamás a casación. Además, si veis la historia, te lo demuestra, ¿no? Ley de Procedimiento Civil, año 2000. Se reúnen en diciembre. Nos vamos a morir de los asuntos que nos van a entrar, ni hablar. Acuerdo, diciembre de 2000. Motivos distintos y excluyentes. Anda que no. 4.000 quejas, inadmisiones, no cabe casación, que no, hombre, que no. Y no conseguíamos acceder a la casación. Viene el legislador en el año 2009, hace una pequeña reforma, que esta no la voy a contar, pero en el 2011 hace otra. Hace otra, esa reforma es la Ley 37 de 2011. Y en esa reforma de la Ley 37 de 2011, el legislador va por un lado, que es lo contrario a lo que dice el Supremo. Lo voy a contar muy rápido. El Supremo decía que los motivos eran distintos y excluyentes. No sé si os acordáis, que los asuntos por cuantía tenían que ir por cuantía y los asuntos por materia por interés casacional. Y encima preparabas en 5 días, no te daba tiempo. Era imposible acceder al Supremo. Viene el legislador y dice, oiga, esto de motivos distintos y excluyentes ni hablar. Voy a elevar la cuantía a 600.000, pero los motivos no son distintos y excluyentes, de manera que cuando un asunto tiene 6.000 o 3.000 euros o 4.000 euros, no podrá ir por cuantía, pero sí puede ir por interés casacional. Pero el Supremo dice, a mí no me entran a miles de asuntos. Se vuelve a reunir el 30 de diciembre del 2011 y empieza a adoptar acuerdos, ¿para qué? Para restringir otra vez el acceso a los recursos. Claro, los abogados que hicimos, tanto el primer acuerdo como el tercer acuerdo, los abogados al Constitucional. Viene el Constitucional y dice, no, está en su función. Los criterios de admisibilidad de la casación los delimita el Supremo y es cuestión de legalidad ordinaria y es constitucional y no afecta al derecho de defensa, no afecta al acceso al recurso. Porque, insisto, el acceso al recurso no tiene la misma intensidad que el acceso a la primera instancia. Por tanto, el Supremo puede decidir lo que quiera. Si miramos los números, no los he traído porque me aburrí de estadísticas, pero las inadmisiones son también espectaculares en la sala primera. Y ahora ya, para forzar un poquito, en enero de 2017, que eso se voy a contar 4 días, se vuelve a reunir el Supremo y adopta un acuerdo otra vez, y ahora ya empiezan a poner los requisitos formales. O sea, que buscaros un maquetador. Si alguna vez se hizo un recurso, buscaros un maquetador. Porque ahora veremos algunos de los requisitos, es decir, requisitos de forma de los folios, hasta el tamaño de la letra, que por cierto demuestra un poco también, lo digo con todo cariño y en plan broma, la edad de los magistrados supremos, porque un tamaño 12, Times Roman, no sé cuánto y tal, y el interlineado, desde luego, que lo lean cómodo, que lo lean cómodo porque es un problema. Pues nos van a delimitar, y lo cuento como anécdota, pero insisto que es lo que nos espera, nos van a poner formularios para hacer recursos. Vamos a tener que ajustar los requisitos formales, pues la verdad es que sí. Aquí los tenéis. ¿Por qué se adoptaron los acuerdos? El de 2000 por el aluvión de asuntos y los pocos magistrados. 10 magistrados del Supremo no podían hacer frente a esa barbaridad de asuntos que les iban a entrar. Por lo tanto, inventaron de los motivos excluyentes. Luego el de diciembre del 2011. Aquí regularon todas las cosas en admisión. A ver, que una sala como la sala primera del Supremo dicte acuerdos, yo creo que es bueno porque nos da seguridad jurídica, por lo menos lo intentan. Además lo dicen así. Pero claro, cuando esos acuerdos son casi todos restrictivos y encima no nos dejan acceder a casación, pues bueno, está la lucha. Yo tengo una idea, yo creo que lo que es el recurso de casación español, el civil y el contencioso, que son los que más controlo, lo que hay que hacer es reformarlo de una vez, ir al certiorario brasileño y que elijan el asunto que les parece de interés. Pero nos meten el chocolate del loro, para al final parece que podemos recurrir en casación y es que no. Entonces tenemos unos problemas muy serios ahí que yo creo que afectan también al derecho de defensa, ¿no? Luego vino el acuerdo, el del 27 de enero del 2017, de luego sin acuerdo no se puede recurrir en casación, sin verlo, porque vais a abocar al fracaso, ¿no? En esos acuerdos, pues bueno, nos llegan a decir que los escritos de los letrados, esto es buenísimo, no sé si lo habéis leído el acuerdo de una vez, son extensos, confusos, o sea que no sabemos hacer nuestro trabajo, nos reprochan que no sabemos hacer recursos, sobre todo de casación. Pero como no sabemos hacer recursos de casación, ellos nos dan las pautas para que no lo inadmitan. Cuando yo me escribí esto, dije, pues lo digamos crudo, pero no van a admitir casi todos. Es muy difícil, porque además se emplean unos conceptos jurídicos indeterminados que para mi gusto afectan al derecho de defensa. Porque alguien de esta sala es capaz de explicarme qué es la alteración de la base fáctica de la sentencia. Alterar los hechos, ya, pero que esa frase me vale para decidir que estoy pretendiendo la revisión de la prueba y por lo tanto inadmito la casación.
Si alegamos que las costas no pueden hacer a casación, si alegamos miles de cosas que no pueden hacer a casación en extraordinario procesal, desde luego el acceso es muy difícil. ¿Están justificados los acuerdos? ¿Están justificados que los tribunales decidan qué recursos admiten y qué recursos no? Pues todos estos tribunales han dicho que sí. El Constitucional, el propio Supremo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que en los accesos a los recursos extraordinarios los requisitos formales están justificados, con lo cual fijaros qué importante. Y además, bueno, los acuerdos, aunque en principio no son vinculantes, lo que hace el Supremo inmediatamente es incorporarlo a las resoluciones y en el momento que lo incorpora a las resoluciones, pues ya son vinculantes, con lo cual hay que tenerlos en la cabeza. Mirad, vamos a abrir por lo menos alguno. Vamos a ver el civil, por ejemplo. Vamos a ver un tiempo. Abrimos, por favor, los requisitos formales. El segundo, la segunda. Mirad, por ejemplo, si nos vamos a los recursos civiles. Bueno, hay que hacerlos así. Primero hay que, la norma habilitadora, qué modalidad de casación, los motivos, cómo hay que hacerlo. Nos están imponiendo cómo tenemos que hacer estos escritos. Hasta tal punto que no caben sus motivos. No cabe hacerlo como un escrito de alegaciones. Los tamaños. Tamaño en Tiny Roman 12, interlineado, espacios. Bueno, en contencioso es tremendo, en contencioso caracteres. O sea que cuando hagáis el escrito os tenéis que montar a cantar los caracteres para hacer el recurso contencioso administrativo. Y si no lo hacéis, puede ser causa de inadmisión. Tengo que decir que en contencioso no he visto ni una sola sentencia que todavía que hayan admitido porque te has pasado los caracteres. Pero en civil estamos hablando de 25 folios, con lo que ello supone. Con lo cual, que lo tengamos un poquito en la cabeza, es decir, 25 folios, Tiny Roman, tamaño 12 y encima así, con cómo hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que esto afecta clarísimamente al derecho de defensa. No sé qué ha pasado aquí, pero se acaba de ir la ponencia. Pues, bueno, no sé, a ver si es que se me ha ido, pero bueno, no se está yendo el tiempo tampoco. Bueno, pues, aquí tenemos, ¿no? Eliminación de los escritos, no escriba mucho. Hay que eliminar todos los escritos largos y eliminarlos. Y luego, simplemente, aunque me imagino que también lo van a contar después, que seguro que hace cosas más interesantes, en las apelaciones también tenemos un montón de defectos que nos van a influir, ¿no? La falta de expresión de los pronunciamientos impugnados como motivo de inadmisión del recurso, la falta de traslado de copias, que es muy grave. Hay cosas muy prácticas. ¿Qué pasa si el tribunal os indica erróneamente el recurso? ¿Qué pasa? Eso pasa. Acordaos que la indicación de los recursos ya no forma parte de la notificación, sino de la resolución. Y por lo tanto, una indicación errónea de un recurso sí es trascendente, porque os basáis en la credibilidad que tienen sus señorías. Por lo tanto, si a mí me dicen que cabe reposición y lo que interpongo es apelación y cabe, o al revés, me dicen que cabe reposición cuando lo que cabe es apelación. Y el letrado se fía del juez, eso ya es la matizado constitucional, La credibilidad que se merecen las resoluciones judiciales es suficiente para que se admita. ¿Vale? Bueno, acordaros, los recursos exigen un comportamiento previo del abogado y luego no podéis decir que os inadmiten el recurso. Todos los abogados protectores que nos han convertido en las vistas, en las audiencias, en agotar la vía, está influyendo en el acceso al recurso, porque si no agotáis la vía, si no recurrís en reposición, si no protestáis, si no pedís diligencias finales, si no hacéis unos comportamientos previos, luego el recurso no os van a poder, no ya admitir, sino realizar pruebas, ¿no? Y luego pensad que en el derecho de defensa del recurso hay trámites que debéis pedir. ¿Qué pasa si la parte se opone a una apelación y presenta documentos? Yo interpongo con mis documentos y la parte se opone a la apelación y presenta documentos. La ley no lo ha previsto, hay un traslado, hay que abrir un traslado para que la parte apelante se pronuncie sobre los documentos, porque si no, no se respeta el derecho de defensa y la igualdad de armas. Por lo tanto, insisto en que hay trámites muy importantes. ¿Vale? Y con esto voy a acabar, he prometido que iba a acabar muy rápido, porque quiero plantearos esto, a ver si lo conseguimos. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Os planteo teclear en vuestro móvil en Google, kahoot.it, ¿vale? Y vamos a ver si lo conseguimos. Nos ha costado. ¿Vale? Pinchamos en el play del primero. Da error, es que si no hay cobertura. ¿No funciona? Bueno. Classic. Pinchamos en Classic, eso es. Vale, ahora un segundito, esperad, paciencia. Aquí. Vale, ahora teclear este ping. A ver, esto no hay que cargarse nada ni nada. Tecleáis un ping y os va a pedir un usuario. Ponéis vuestro nombre que luego sepáis que sois vosotros. No dejar rastro ni nada.
cuanto tecleéis eso, le dais, ¿veis? Ya ha entrado Ana, Ona, Cargón, Ana, vale, vais animando, sí señor, C. Oscar, Nagore, uy, esto está muy bien, ¿veis? Funciona, Patri, David Me, bueno. Recordaros, los tres primeros tendrán un premio SETI, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a ver cuando estemos todos. ¿Estamos todos? ¿Hay alguien que no lo haya conseguido? Venga, espera un poquito. Son 10 preguntas, ¿eh? Y se hacen enseguida. Os lo voy a explicar un poquito mientras van entrando los que faltan. Ahora se va a desplegar una especie de test y lo vais a ir resolviendo con el móvil. En el móvil os va a abrir 4 cositas y vais a ver. Entonces vamos a ir resolviéndolo y va a salir una estadística de quién es el campeón, quién es el que sabe más sobre defectos subsanables en el acceso a los recursos. Y por supuesto, SETIN le dará un premio por su brillantez. Acordaros que es importante no solamente acertar, sino hacerlo rápido. Se valora la rapidez y el acierto. ¿Estamos todos? ¿Ahora sí? No, ¿quién queda de esos rezagados? Algunos que a lo mejor la cobertura, ¿no? Pues tendrás que hacerlo con un compañero o algo. Bueno, tenemos ni más ni menos que 42, sigue subiendo, 42 jugadores. Venga, vamos. Empezamos, que si no se nos va a hacer muy tarde. Venga, le damos al start. Vale, esperamos. A ver, la indicación errónea de un recurso. ¿Veis? Mirad el móvil. En el móvil os han salido esos 4 iconos. Es irrelevante si se actúa por medio de abogado, es relevante solo si se actúa sin abogado, es relevante por la autoridad de la decisión judicial o depende de la decisión judicial. Marcad en el móvil, el que creéis. 17, 18, 19 respuestas. Cuidado con el tiempo. 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos. Vamos, que ahí son 42, vamos. Vale. Pues bueno, han acertado 11 señores, 8 fatal, 6 fatal, 16, bueno, luego ya saliendo quiénes sois, luego ya saliendo. Pasamos a la siguiente. Hombre, Jorge Piedrafita es el líder por ahora, 837, es súper rápido y acertado. ¿Vale? Y le sigue C. Vale, seguimos, ¿eh? A ver, la omisión de traslado de copias de un recurso de apelación. Venga, es un defecto subsanable, cuidado con el tiempo, ¿eh? Es siempre un defecto insubsanable, depende de la decisión judicial o es subsanable dentro del plazo de interposición. Hay que pringarse, ¿eh? Esto lo ha resuelto el Constitucional, por eso lo he puesto. Lo tenemos, 46 respuestas, ¿sí? 5, 4, vamos a esperar, pues si alguno está rezagado, 2, 1, 0. Vale, vamos a la estadística. Next. Le damos a Next. Bueno, Ana acaba de desplazar a Jorge Piedrafit. Vale, ha sido más rápida y además lleva más aciertos. Con lo cual seguimos, Next. Vale, inadmisión de apelación, esto es frecuente. Se presenta un recurso y resulta que nos vamos al decanato y no al juzgado del asunto. Tenéis la pregunta arriba siempre, ¿eh? Venga, vamos, 25, vamos. 4. Inadmisión del recurso de apelación, porque se presentó en decanato y no en el juzgado. Venga, vamos. Todos sí. Uy, 29, 30, 34. Vale, Next. Bueno, esta habéis acertado más, ¿eh? Mirita y Jorge se está recuperando, pero Mirita está ahí en primera posición acercándose, ¿vale? Seguimos. Los acuerdos del Tribunal Supremo sobre el acceso a casación, lo he explicado, ¿eh? Esto es un problema porque, claro, los abogados intentamos obviar estos acuerdos. Han sido convalidados por el Supremo, han sido declarados inconstitucionales, las exigencias formales las avala el TDH o todas son correctas. Está de amigo, ¿eh? Que digo yo. Venga, entre 42, 42, todos, ¿sí? ¿Nos saltamos el tiempo? ¿Sí? Venga, a 45, 47, seguís. ¿Vale? Venga. Bueno, esta se nota que, ¿eh? 26 aciertos. Next. Vale, Mirita, bueno, Piedrafita ha desaparecido, ¿eh? Mirita y Marcos están ahí luchando. Vale, la falta de constitución de un depósito, quedan 4 preguntas y cerramos. La falta de constitución del depósito de un recurso. ¿Es subsanable la omisión solo ante el órgano acuo?
la anterior es correcta, pero también ante la CUEN, si admite el juzgado, pese a su falta, está vinculada a la audiencia por esa admisión del recurso, o se puede subsanar el día de gracia del 135. Tened cuidado con esto, ¿eh? Yo me acuerdo, antes de que marquéis, al procurador le dije, a mi procurador, no podéis hacer el ingreso del depósito en el día de gracia. Hay que hacerlo en los 2 días. Si lo hacéis en el día de gracia, habéis entrado tarde. ¿Vale? Pues fijaros. ¿Vale? Bueno, Marcos sigue en primera posición. Seguimos, quedan 3, me parece. Y acabamos. Next. Vale, ¿se puede subsanar en una casación civil para no vulnerar el derecho de defensa la ausencia de invocación de una norma infringida, la ausencia de identificación de abogado y procurador, identificación, la falta de consignación de rentas en un desahucio o la indicación errónea del procedimiento? Esto lo han resuelto también los tribunales. Venga, 39. Bueno, esta la tenéis más dominada, ¿vale? Baris acaba de aparecer en acción, ¿vale? Y se coloca en primera posición, ¿vale? Venga, acuerdo del Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial declarará la inadmisibilidad de una casación. Venga, por inexistencia de gravamen. Aquí hay un problema. ¿Qué controla nuestra audiencia? ¿Qué controla el Supremo? Porque la audiencia nos va a controlar algunas fases del recurso y el Supremo otras. ¿Qué pasa? Que si no os leéis el acuerdo del Supremo, pues os vais a equivocar. Por eso lo he puesto. Esa era la idea. Hay que leerse el acuerdo del Supremo. Si no leéis el acuerdo del Supremo, porque el acuerdo del Supremo es el que dice que tiene que controlar la audiencia, que tiene que controlar el Supremo. Está difícil. 5, 4, 2, 1. Vale. ¿Veis? Uf, muy pocos, ¿eh? Baris sigue ahí en primera posición. 3.905. Es bajito, ¿eh? Hay que aceptar. Hablando de niveles de 4.000 y 5.000. Venga, la penúltima. La inadmisión del recurso de reposición. A ver, esto es muy importante también. Mirad, muchas veces el recurso de reposición, lo sabéis, nos lo inadmiten, ni siquiera nos lo tramitan porque dicen que no hemos citado el precepto infringido, que esto tiene un problema sobre todo cuando son resoluciones orales. Y te tienes al abogado doctor diciendo por el 24 de la Constitución, por no sé cuánto, diciendo un artículo sobre la marcha para salir del trance y citar un precepto legal infringido. Pues hay señorías que tampoco lo tienen en la cabeza. El Supremo y muchas audiencias lo han interpretado correctamente. La cita legal de un precepto infringido, no lo digo, pero solo tiene sentido cuando se fundamenta en normas procesales. ¿Es obligatorio si se citan normas procesales o sustantivas? ¿Solo tiene sentido en normas sustantivas? Bueno, me ha salido la respuesta además. Vale, Baris parece que va a ganar. Vale, vamos a la última, la 9 ya. ¿Se puede emplazar a un recurrente utilizando un fax? Esto lo he interpretado, esto lo ha resuelto el Constitucional también. Un fax, ¿eh? Esta es discutible, luego la pensé después de haberla hecho. Pero bueno, a ver. La sentencia tal lo permite. Ya indico que la fecha no está mal, ¿eh? No tiene tan mala idea. La A es correcta con constancia fehaciente de su recepción. O la B es correcta hasta la vigencia del medio telemático. Esta es discutible. Venga. Vale, a ver, ¿por qué doy la D? Porque con la telemática, lo que pasa es que es verdad que a los ciudadanos no se les puede notificar, o no es obligatorio telemáticamente, ¿eh? Pero que sepáis que... ¿por qué? Porque ahí, si os fijáis, la B sería la correcta, pero la D es todavía mejor. Y la última, Baris parece ya que va a ganar definitivamente, next. Vale, y la última, señala la incorrecta. La apelación civil, los motivos siempre tienen que estar en párrafos numerados. En casación civil se permiten submotivos. En casación civil se permite citar preceptos heterogéneos o todas son incorrectas. A ver, vamos. 6, 5, 3, 2. Evidentemente era de todas están mal. ¿Vale? Vale, cerramos. Bueno, pues ya tenemos los ganadores. Baris, Haris Ceder, Baris, 5. ¿Dónde está Baris? Muy bien, pues Baris es el ganador, Haris Ceder. Y Ana
Vale, me mandáis un correo, por favor, electrónico a meguerra@sepin.es y os haré llegar un libro, algo chulo. Intentaremos que sea de la rama que os gusta, ¿vale? Muchísimas gracias, con esto doy por acabado mi ponencia y espero veros pronto. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Miguel. María Teresa, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días. Agradecer al Colegio de Abogados de Coruña y a la Confederación la invitación. Felicitar al profesor Guerra por la brillante ponencia que nos ha hecho. Sin duda la experiencia es un grado y ha hecho gala de ello. Así que enhorabuena. Bueno, pues también necesito su ayuda, necesito su colaboración. Creo que les tengo localizados a todos, sin miedo, intervengan, que esto es un taller de trabajo, ¿vale? Bueno, el título de la ponencia es ilustrativo de las cuestiones que vamos a ver. Vamos a ver cómo las diversas formalidades previstas por el legislador español a la hora de interponer un recurso penal puede afectar o puede condicionar el derecho de defensa. Tienes que apuntar. Bueno, la primera cuestión que vamos a ver es por qué existen los recursos. Yo les pregunto por qué el legislador prevé recursos, ¿qué se les ocurre? Efectivamente, para hacer frente a los errores en los que incurrimos, más de lo que debiéramos, los jueces, los magistrados y también, en su caso, los letrados de la Administración de Justicia, lo que se ha venido llamando la falibilidad humana, para dar una respuesta a la falibilidad humana. En segundo lugar, quiero relevarles la especial naturaleza, lo que apuntó también el profesor Guerra, la especial naturaleza que tiene el recurso en el ámbito penal cuando estamos hablando de una sentencia condenatoria, de una sentencia de condena. Y aquí son muy importantes las normas internacionales. Hay dos tratados básicos cuando hablamos de recursos en el orden penal, que no sé si alguno de ellos se les ocurre cuáles pueden ser. Sin miedo. Bueno, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que España ratifica en el 77, y dentro del ámbito europeo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado en el 79, junto con sus protocolos. Tenéis en pantalla la redacción del artículo 14 del Pacto Internacional. ¿Qué consecuencias prácticas sacamos de ese precepto? Pues consecuencias muy importantes. Por un lado, está excluyendo la posibilidad de que quienes recurran sean las acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular como la acusación popular. No cabría recurso frente a las sentencias absolutorias y conocería del recurso un órgano ad quem que revisaría tanto los hechos como el derecho. Ese es el marco internacional que fija este texto. Si vamos al ámbito europeo, el convenio contiene una importante laguna. En el artículo 6 no se reconoce como tal el derecho al recurso. Esa laguna la subsana el artículo 2 del protocolo número 7, con esa redacción. Consecuencias prácticas de este precepto importantes dentro del derecho interno. Bueno, en primer lugar, el derecho al recurso permite que sea modelado por la ley. Por tanto, los ordenamientos internos van a poder modelar ese derecho al recurso. Permite que haya ciertas excepciones que se están refiriendo a infracciones de carácter menor que pueden declararse irrecurribles. Y una cuestión importante dentro de nuestro derecho, y es que cuando en relación a determinadas personas en primera instancia quien conoce es un tribunal de orden superior, se puede excluir la posibilidad de la segunda instancia. Y no sé si aquí pues estáis pensando en relación a qué personas, porque esta previsión sí ha hecho uso de ella el legislador español. Es el caso de los aforados. En relación a los aforados es el único supuesto en el que podemos no tener, como no tenemos, segunda instancia. Bueno, si vamos a nuestro derecho interno, si vamos a nuestra norma fundamental, en la Constitución española, el derecho al recurso está reconocido. ¿Y en qué artículo se les ocurre que podemos encajar el derecho al recurso?
En el 24. El 24 es extenso, precisamos algo más. ¿Está bien la respuesta? ¿Podemos precisar? Tutela judicial efectiva, proceso con todas las garantías. ¿En cuál lo situarían ustedes? ¿En los dos? Bueno, la generalidad de la doctrina ya me han ayudado. Ya solo con decir el artículo 24. Bueno, la generalidad de la doctrina, también la mayoría, prácticamente todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, lo sitúan en el apartado primero, en el derecho a la tutela judicial efectiva. Hay una corriente doctrinal, minoritaria, aunque con nombres importantes, por ejemplo, Galver y Llobregat, que lo sitúan en el apartado segundo, en el derecho a un proceso con todas las garantías. Pero todas las resoluciones, prácticamente todas, hay una del Tribunal Constitucional, la 48/2008, que se sitúa en el proceso con todas las garantías, pero sino quedarse con la idea de que lo que vamos a defender, lo que tenemos detrás, es una constatación y una defensa del derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, ¿qué resoluciones penales podemos recurrir? En nuestro derecho podemos recurrir resoluciones dictadas tanto por órganos unipersonales, por jueces, por magistrados, como también por tribunales y por salas. Y en relación a las distintas fases del procedimiento, si estamos en un sumario durante la instrucción, si es un procedimiento abreviado durante las diligencias previas, en la doctrinalmente llamada fase intermedia y también contra las sentencias mientras sean definitivas y no hayan adquirido firmeza. Y como les decía, el legislador ha entendido que no solo nos equivocamos los jueces y los magistrados, sino también los letrados de la Administración de Justicia, y frente a algunas resoluciones dictadas por ellos, también prevé la posibilidad de recurso, como veremos al final. Yéndonos ya más directamente al tema de los formalismos. Los formalismos legales excesivos pueden vulnerar el derecho fundamental que hemos dicho, pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Este es un derecho que no se agota con que se nos permita, les permitan a ustedes acceder al recurso, sino que debe garantizar la posibilidad de llegar a una resolución de fondo que trate la cuestión. Ahora bien, el derecho al recurso también está defendido cuando se produce una inadmisión ad limine, porque el recurrente haya incurrido en una infracción, y en relación a esto también habló el profesor Guerra al inicio de su ponencia, haya incurrido en una infracción de una entidad muy relevante. Tengan en cuenta que no es lo mismo que falte un presupuesto procesal, que no tengamos jurisdicción, que se haya incurrido en un defecto de competencia objetiva o que quien interpone un recurso carezca de legitimación para ello. En esos casos, una inadmisión ad limine no está vulnerando ningún derecho fundamental. Ahora bien, si es una cuestión menor, de menor importancia, lo que procede es conceder un plazo de subsanación, no una inadmisión ad limine. Y aquí entra en juego un principio general del derecho muy importante, que seguro que están pensando que no me lo digan. El principio de proporcionalidad. Este es un principio que nos tiene que servir de guía a la hora de resolver cuándo admitimos, cuándo damos plazo de subsanación. Bueno, ven en pantalla un poco lo estaban viendo. El orden que vamos a seguir. Vamos a ver los formalismos primero en relación a las sentencias definitivas, las sentencias, en relación a los recursos de apelación, con alguna precisión en relación a los delitos leves y al juicio por jurado, casación y revisión. Veremos supuestos relativos a la admisión de los recursos de queja, nos iremos a las resoluciones interlocutorias, reforma, súplica y apelación, y finalizaremos con algunos supuestos que se han dado en relación a los recursos contra las resoluciones de los letrados, recursos de reposición y de revisión. Bien, en relación a la apelación, les dejo en pantalla el artículo 790, que es el que nos explica o les explica los formalismos necesarios para interponer los recursos, y decirles simplemente, bueno, cuestiones que ya saben pero que nos pueden servir un poco para enmarcar, que hasta la reforma de la Ley 41/2015, como saben, la apelación solo era posible en relación a sentencias que dictaban los jueces de lo penal y también el juez central penal único de la Audiencia Nacional. A partir de que entra en vigor esta norma, cualquier sentencia de condena es recurrible. Les decía que
Las sentencias de condena, el recurso contra las sentencias de condena tiene una especial naturaleza dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que apuntó el profesor Guerra. Tiene una garantía adicional. El recurso contra la sentencia condenatoria no existe porque el legislador español haya querido preverlo, sino por una imposición de los textos internacionales. Esto no ocurre en relación al recurso contra ninguna otra resolución en el orden jurisdiccional penal y contra ningún otro recurso previsto en otros órdenes jurisdiccionales distintos, en el orden civil, en el orden laboral, en el orden contencioso. El recurso existe porque el legislador español ha querido preverlo, y si mañana decide que determinadas resoluciones no son recurribles, no lo son. En cambio, cuando estamos ante un recurso de una sentencia condenatoria, viene una imposición internacional y esto sin duda conlleva una garantía adicional. Bueno, con esta cuestión, y teniendo en cuenta que ahora todo, excepto la salvedad que vimos respecto de los aforados, cualquier sentencia condenatoria hoy en el ámbito penal va a ser recurrible, vamos a ver qué problemas más frecuentes se pueden plantear en la práctica en relación a la admisión de este recurso. La primera cuestión, y sepan también que cabe recurso contra las sentencias absolutorias. El legislador español ha ido más allá de las previsiones internacionales y permite también que las sentencias absolutorias sean recurribles con un juego que ha hecho el Tribunal Azcuen. No puede, a través de la importantísima reforma del Tribunal Constitucional, la 167 del año 2002, puso en alza dos principios generales muy importantes, el principio de contradicción y el principio de inmediación. Por tanto, el Tribunal Azcuen en ningún caso va a poder modificar los hechos probados. Alguien que ha sido absuelto no va a poder ser condenado por una audiencia provincial, alguien que ha sido absuelto por un juzgado de lo penal, y tampoco alguien que se le haya impuesto una pena, por ejemplo, de 2 años de prisión, puede llegar a la audiencia e imponer 4. No se puede perjudicar. ¿Cómo se ha salvado esto? Con la nulidad de la sentencia, determina el órgano Azcuen el ámbito de esa nulidad y con un reenvío al órgano ACUO, de nuevo al órgano ACUO. Bueno, la primera cuestión, que seguro que saben todos ustedes la respuesta, por lo que les digo, porque nos equivocamos mucho y les obligamos a presentar muchos recursos de aclaración de sentencia. La interposición de un recurso de aclaración de sentencia, ¿consideran ustedes que suspende el plazo para recurrir en apelación? Efectivamente, sí. Hasta que no está resuelta la aclaración o hasta que no está inadmitido ese recurso, no empieza a correr el plazo para interponer recurso de apelación. Siguiente cuestión. Debemos inadmitir un recurso de apelación en el que no consten los motivos concretos de impugnación. Es subsanable. Debemos conceder un plazo de subsanación. Lo que les decía, no todos los defectos tienen la misma trascendencia. Este se considera que es un defecto menor y, por tanto, no debemos llevar a cabo una inadmisión ad limine. Debemos conceder plazo de subsanación. Bien, si dentro de la apelación nos centramos en los delitos leves, imagínense el caso en el que un sujeto, un individuo, un señor, resulta condenado y en el juicio por delito leve ha actuado sin abogado y sin procurador. Y este señor directamente prepara su recurso de apelación y lo firma él sin asistencia letrada. ¿Consideran ustedes que es admisible ese recurso de apelación que ha presentado? Sí, por aquí veo que sí, efectivamente sí. Y esta es una cuestión que ya estaba superada durante la vigencia de los juicios de faltas. El artículo 221 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con carácter general señala que para apelar es necesario abogado y procurador, pero las audiencias provinciales han entendido que la ley especial debe prevalecer frente a la ley general y que si en un juicio por delito leve, entonces en los juicios por faltas, no era necesario abogado y procurador, tampoco debe exigirse para interponer un recurso de apelación. Una cuestión ya superada entonces y que se mantiene. La siguiente cuestión. Señor, de la misma manera que va al juicio por delito leve él, sin asistencia letrada y sin procurador, pero que una vez que resulta condenado contrata los servicios de un letrado. Y el letrado en su escrito nos dice que se llama fulanito de tal y que actúa en nombre y representación de menganito. Y el letrado firma ese escrito. Es formalmente correcto ese escrito, debemos inadmitirlo. ¿Lo firma también el señor? ¿El condenado lo firma también? Solo lo firma el letrado.
Usted considera que lo debería firmar también el señor, ¿no? Debería firmarlo el señor. Me consta que en la práctica en muchas ocasiones no se hace. Y el abogado se atribuye, se arroga la representación, sin que exista una escritura notarial, sin que exista una apud acta. Si eso se recurre, debería inadmitirse, porque efectivamente el letrado tiene la defensa, pero no tiene la representación. No hay ninguna norma especial que diga algo contrario a las disposiciones generales del 543 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando se hace en la práctica se hace mal hecho, y si esto se recurre, por la otra parte debemos admitir que no está bien presentado y o bien dar un plazo de subsanación, y si no se subsana, pues no admitir ese recurso. Juicios con jurado. Cabe apelación contra un auto que acuerda la continuación por los trámites del Tribunal del Jurado. Sí, dicen por ahí que sí, alguien dice que no. Bueno, es frecuente interponer reforma y subsidiario de apelación. Debemos admitir la reforma y lo que procede es inadmitir la apelación. ¿Por qué? Porque no debemos aplicar las normas del procedimiento abreviado, sino las del procedimiento ordinario, que son las que sirven subsidiariamente en la ley ante el Tribunal del Jurado. Por tanto, solo plazo de interposición de 3 días. Casación. Cambiamos de recurso. El artículo 855 y siguientes son los que nos determinan las formalidades necesarias para interponer ese recurso. Quédense con la idea de que tras las últimas reformas legislativas se ha buscado generalizar la casación en el ámbito penal con una función unificadora. Primera cuestión que se planteó en su día. Debe ser admitido un recurso de casación que se presenta en plazo, con las correspondientes firmas de letrados y de procurador, pero que está redactado en una lengua que no es el castellano. El Supremo dijo que no se admitía ese recurso, porque el órgano al que iba dirigido era un órgano estatal, con jurisdicción en todo el Estado, y dice además con sede en la capital del reino, como que va precisando, y que debió presentarse en castellano, y si no lo hizo, y como no está en castellano, pues lo inadmitió. Adhesión en casación. ¿Cabe la adhesión en un recurso de casación? Se ha ido. Nos da la respuesta ya el Power, no os preocupéis. El Power nos dice que sí, porque la siguiente pregunta es ¿qué requisitos se tienen que dar para que la adhesión sea admitida? Cabe casación, el artículo 861 lo permite, pero ¿qué tiene que ocurrir para que nos admitan esa adhesión? ¿Cómo tenemos que preparar esa adhesión? Pues el adherente tiene que perseguir exactamente las mismas finalidades que el recurrente. Puede dar otros motivos, puede dar otros argumentos, pero la finalidad tiene que ser la misma, sin añadir nada más. Si añadimos algo más o perseguimos algo distinto a través del trámite de la adhesión, la consecuencia va a ser la inadmisión. Recurso de revisión. Artículo 954 nos da los supuestos legalmente previstos en los que cabe recurso de revisión. Aquí el legislador ha sido muy puntilloso, ha sido muy exhaustivo en la redacción tras las últimas reformas, y el Tribunal Supremo es muy exhaustivo a la hora de conceder autorizaciones para el recurso de revisión. Tienen que darse exactamente los supuestos legalmente previstos para esta concesión sin ninguna licencia. La primera cuestión que les lanzo, si consideran ustedes que cabe recurso de revisión de una sentencia que ha sido dictada en conformidad. El condenado ha prestado conformidad y se ha dictado la sentencia con las rebajas de pena correspondientes. ¿Cabría revisión? Dicen por ahí que sí. Cabe efectivamente revisión y se ha dado en unos supuestos, hay varias resoluciones en unos supuestos muy concretos. Es en el ámbito de la seguridad vial y con los sin carné. El delito del sin carné en relación a personas que tienen nacionalidad que no es la española. Tenemos el caso de una sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Cartagena. Un sujeto en el año 2014 lo condenan por 2 delitos y entonces por una falta, delito de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, 379,
384, conducción sin carné y falta de respeto a la autoridad. Este hombre, una vez que la sentencia es firme por el apartado, por la letra D del artículo, pues... vale, espera. A ver si soy capaz de volver atrás 2 veces. Bueno, en base a la letra D, pues una vez que la sentencia es firme, dice que él, desde el año 2003, y así era, tenía licencia de conducir cubana, pero que no dijo nada cuando se celebró el juicio porque la había perdido. Lo que el Supremo estima es que en ese caso no podemos entender que nos encontramos ante un sin carné. El hombre tenía licencia, era una licencia extranjera que la DGT considera que no es homologable en España. En este caso habrá una infracción administrativa grave, pero no podemos entender el principio de intervención mínima que este hombre ha cometido el delito del 384. La consecuencia fue dictar la nulidad de las penas impuestas en función de ese artículo. El hombre continuó con las que se le impusieron por el artículo 379 y por la falta de respeto a la autoridad. Les voy a hablar brevísimamente de una sentencia, lo que les decía, necesaria identidad para que se dé la autorización, de una sentencia de la audiencia... de la Audiencia Provincial de Sevilla, es de 10 de noviembre del año 2014, si la quieren buscar, que les va a llevar a otras dos. Importante y que les puede hacer pensar acerca de cómo tenemos la revisión en España o de las consecuencias que el recurso de revisión puede tener. Un sujeto resulta condenado en el año 2014 como autor de un delito de agresión sexual. Se le impone una pena de prisión de 6 años con las penas accesorias y una prohibición de acercarse y comunicarse a una mujer que cuando ocurrieron los hechos se encontraba embarazada durante 9 años. Resumidamente, los hechos eran los siguientes. El 15 de enero de 2014 a las 7 de la mañana, los nombres, como saben, por protección de datos son ficticios, Benito aborda a Joaquina cuando ésta transita, los que sean de Sevilla conocerán, por la avenida de la República Argentina de Sevilla buscando un taxi, con el propósito por su parte de entablar una relación que culmine con un encuentro sexual, ofreciéndose a trasladarla a su domicilio. Les hago un paréntesis. Los hechos que siempre se declaran probados en una sentencia son una parte de la historia, pero siempre hay cosas que no se pueden probar y que no aparecen en los hechos probados. A mí me gustaría saber cómo subió esta mujer al coche de este hombre. Los verbos que se utilizan, abordó, pues quizás la mujer no subió muy voluntariamente al coche, ¿no? Bueno, el caso es que la mujer está en el coche y este señor, con el pretexto de evitar controles de alcoholemia, se dirige a las inmediaciones del Estadio Olímpico, en una zona donde aparentemente no hay nada. Para el coche, comienza a tocarse los genitales por encima de la ropa, la mujer sale del coche corriendo, el hombre la persigue, la tira al suelo, la da patadas, la inmoviliza, se coloca encima de ella, le arranca las mallas y las bragas y le mete un dedo en la vagina. Esos fueron los hechos que declaró probados la Audiencia Provincial en el año 2014. 2 años más tarde, cuando esta resolución es firme, la mujer acude a la Audiencia Provincial y dice que se le malinterpretó. Y en concreto, textualmente, dice que cuando dije que Benito me introdujo los dedos en la vagina, lo que ocurrió realmente es que me introdujo la mano para arrancarme las bragas. Con esto se inician unas diligencias previas que terminan con la condena de la mujer por un delito de falso testimonio, una pena de prisión de 6 meses, y siendo esta resolución firme, Benito solicita la revisión, el Supremo revisa, anula la pena de 6 años de prisión y los 9 años de prohibición de aproximarse y de comunicarse. Entre tanto, el Ministerio Fiscal, a lo largo de todo el procedimiento, había puesto de manifiesto que esta mujer estaba siendo amenazada por el entorno de este señor. Esas han sido las consecuencias de la revisión. Rapidísimamente, recurso de queja. Como saben, en el orden penal se puede interponer no solo cuando nos inadmiten apelación y casación, sino también contra determinados autos contra los que no cabe recurso. Bueno, voy a ir a los que me parezcan más importantes porque este es importante. Pueden interponer recurso los perjudicados por un delito que no han sido parte en la causa cuando se les notifica una sentencia firme de fallo absolutorio. Alguien que no se ha personado, pero que es interesado en la causa, se le notifica la sentencia
puede interponer recurso. ¿Dudoso? ¿Perdón? ¿Se le ofrecieron las acciones? En su momento sí, no las ejercitó. La respuesta, sí. A ver, va a depender del caso. Si es un perjudicado y al final se acaba dictando una sentencia, por ejemplo, condenatoria, pero que no es de su agrado, en conformidad y sin haberle llamado a juicio siquiera como testigo, este señor tiene que tener alguna posibilidad de recurrir a aquello, porque eso se ha hecho fuera de su conocimiento. Yo creo que cualquier interpretación estará en contra de la ley de estatuto de la víctima, porque incluso para las conformidades, que los jueces de lo penal dictamos un 60%, pues se está citando solo al acusado, pero deberíamos citar al perjudicado para ver que usted está conforme con que le den a usted 300 euros de mierda, perdón por la expresión, pero es que soy muy mal. En ese caso, cuando no se le ha citado y se le notifica la sentencia al perjudicado, que muchas veces ni se le notifica, o él se entera alguna vía de recurso. Yo no sé si es la de queja, porque en el procedimiento abreviado está absolutamente vetado. Claro. Pero yo daría la apelación, como mínimo. Es mi parecer. Pero Andrés, tú no vales porque tú eres juez. Sí, pero a veces hay que dar ideas al legislador, porque la ley de enjuiciamiento criminal, cuando se da una sentencia absolutoria en la que se le ha dado la posibilidad de personarse, ni la ley de enjuiciamiento criminal ni ahora el estatuto de la víctima prevé la posibilidad de que puedan interponer el recurso. Entonces ahí lo que hablabas en tu ponencia de que a veces los jueces tenemos que actuar a veces como legisladores y buscar los recovecos para que el derecho de defensa se cumpla, ¿no? Pues, bueno. Rapidísimamente, resoluciones interlocutorias. Recurso de reforma, artículo 217, como sabéis, contra autos y providencias de los jueces de instrucción, recurso no devolutivo. ¿Sería subsanable un recurso de reforma que dirigiríamos no al instructor, sino a la sala? Bueno, podría ser recurrible, debería ser recurrible. Debería ser subsanable. Esto se ha dado en la Fiscalía de León, de donde yo vengo. Uno de los fiscales, pasados no días, sino pasados meses, de unos cuantos meses de que se le dio traslado para presentar un recurso, lo presentó y pretendió que se le admitiese, y el argumento que dio es que el funcionario de la Fiscalía no le había dado traslado de los autos y que por tanto no había podido hacer su trabajo. El magistrado de la audiencia ponente, se llama el señor Lorenzo, no me vienen ahora los apellidos, bueno, sutilmente le dijo que un poco que de qué iba, ¿no? Que bastante ventaja tenían ya con la circular, con la 1/2001, que señala que en relación a los fiscales el día inicial del cómputo es 2 días después del sello de entrada en la Fiscalía, para que encima venga a decir que no le habían dado traslado. Por esa regla de 3, cualquier despacho de abogados puede decir que la persona encargada de tramitar los papeles no había dado, y esto causa una indefensión tremenda y por tanto no se puede admitir. Bueno, cabe recurso de súplica contra un auto que resuelve el recurso de apelación. Pues la doctrina del Tribunal Constitucional es clara y dice que no se vulnera ningún derecho fundamental, porque en otro caso estaríamos abriendo la veda a los recursos, a una serie de recursos ilimitados, y que por tanto en este caso no sería. Bueno, vamos a pasar algunos porque si no nos da tiempo. La apelación, como saben, también cabe respecto de resoluciones interlocutorias. A ver, en el procedimiento abreviado, a ver si se les ocurre el supuesto, el magistrado en este caso no puede contestar, porque para él va a ser muy fácil. A ver, se les ocurre el caso en el que podamos admitir un escrito de acusación que se presente fuera de plazo, o un escrito de defensa que se presente pasados los 10 días. Perdón. Defensa sí, aunque presentes, pero lo que no pueden admitir es la prueba, porque simplemente te van a decir cómo se nos presenta hechos. ¿Y las acusaciones? ¿Algún supuesto se te ocurre en el que, aunque haya pasado el plazo, se pudiera admitir?
el acto de juicio oral. Lo que pasa es que te tienes que limitar a la acusación que haga el fiscal. O sea, no puedes exceder de... Que entiendo que no, o sea, que puedes personarte como acusación hasta el mismo día del juicio, pero no puedes exceder en tu acusación de lo que pide el fiscal. Bueno, hay otro supuesto, no sé si lo comparte el magistrado, algunas audiencias ya lo están permitiendo, y es cuando el juez no cumple con la obligación que le impone la ley de dar traslado de las diligencias previas mediante originales o fotocopia, ahora a través de... Sí, Emma. Entonces, cuando se incumple esa obligación, hasta que no se dan los traslados oportunos, se entiende que no empezaría a correr los plazos. Sí. Claro, es que la pregunta tiene trampa. ¿Acaba de emitir un escrito de acusación presentado fuera de plazo? No. El problema es cuando empieza el plazo. Efectivamente, bueno, quizás está mal planteada. La ley dice claramente cuándo empieza el plazo. La criminal en función con la civil. Cuando el plazo depende de la entrega de una documental, es la entrega de las actuaciones. Y yo tengo dos cuestiones de competencia impropias contra un juzgado de instrucción y contra un juzgado de violencia que me han subido la causa con la acusación o con la defensa presuntamente precluida y no han entregado las actuaciones. Y después de bajarse le va a decir, oiga usted, subsane del plazo, pero délo bien. Es decir, apunte usted en el libro, que hay en el juzgado un libro de conocimientos, cuando el procurador se lleva las actuaciones. Si el procurador no va, déle usted 3 días y avísele expresamente de que si no va por las actuaciones empezará a computarle el plazo. Si no ha hecho usted eso, hágalo bien. Eso es. Pues ni puñetero caso y cuestión de competencia impropia, que no sé si los oyentes saben lo que son. Otra cosa que nos hemos inventado los jueces para intentar comprobar que los jueces de lo penal no somos superiores en el estamento jurídico de los jueces de instrucción, que no lo somos, aunque seamos los que tengamos que decretar la nulidad. Bueno, pues efectivamente eso es así y ese es el supuesto más habitual. Vale, bueno, pues nada, estamos sin tiempo, me gustaría hablarles de algún supuesto más, simplemente, bueno, pues quédense con la idea de que también algunas resoluciones, las diligencias de ordenación y los decretos de los letrados también se pueden recurrir, no cabe queja en relación a resoluciones de los letrados. Y pues nada, poner de manifiesto la importancia que tiene el principio de proporcionalidad, que nos debe servir de guía en toda esta cuestión de cuándo debemos admitir y cuándo debemos no admitir los recursos en el orden penal. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias también por vuestra atención. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si no ahora en la pausa café pues podréis estar con Teresa y con Miguel un ratito, ¿no? Sí, Gracias. sin problema.